¿Cómo es eso de que Cristo vive en mí? ¿De quién depende que nosotros avancemos en la vida cristiana? Pregúntese usted eso en esta mañana. ¿De quién depende? ¿De Cristo o de nosotros? Bueno, la otra pregunta que puede surgir en esta mañana es, ¿tenemos alguna responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual? Vaya respondiéndose ahí. O lo único que tenemos que hacer es descansar en Cristo y dejar nuestra vida en sus manos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Pablo lo responde de manera indirecta, pero lo responde en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo, dice Pablo, nótese, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me llama la atención la preposición que el apóstol Pablo usa al comienzo. Con es una preposición de lugar, pero que significa esa persona que vaya al lado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese yo ególatra, ese yo de que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ese yo narcisista, idólatra, ladrón de gloria, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y nótese la preposición, la cambió de puesto. Entonces ya no es con, sino ahora en. Entonces, más vive Cristo en mí, o sea, dentro de mí, y lo que ahora vivo en la carne, esa palabra carne es una figura de lenguaje donde se habla de la humanidad, del ser humano, y se puede decir del asiento de la personalidad, la mente, la razón, la conciencia. Entonces, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta humanidad que tengo, viviendo en el evangelio, porque si estoy con Cristo juntamente crucificado, lo que ahora vivo en el evangelio, lo vivo por fe. O sea, aquí no es por vista, sino por fe. Entonces, dice el escritor a los hebreos, esto corriendo esta carrera, con una cantidad de testigos alrededor nuestro, despojándonos de todo peso de pecado, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, primero, tú tienes una cantidad de testigos al lado tuyo que también han corrido. Testigos no de que te están viendo, testigos de que ellos vivieron y corrieron una carrera que es la que tú y yo estamos corriendo, y que esa carrera, pues, a pesar de que no tuvieron a Cristo de manera presencial, tangencial, ellos por fe esperaron en Cristo. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en esta humanidad, creyendo en Jesús, creyendo en el evangelio, lo vivo por fe, en el Hijo de Dios, por fe. Entonces voy al culto por fe, trabajo por fe, y dice la misma palabra, cuando tú trabajes allá, hágalo como para el Señor. El estudiante lo hace por fe, o sea, tiene que ser el mejor estudiante. No va a ir a robar al colegio. ¿Por qué digo robar al colegio? Porque te mandan a estudiar. Te mandan a estudiar, no te mandan a hacer más nada, no tienes por qué sacar malas notas, te mandan a estudiar, no eres bruto, eres inteligente si estás en el colegio. Entonces te mandan a hacer eso. Entonces ya dice la palabra del Señor, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mire cómo lo interpreta la Biblia de las Américas. Dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, pregúntese en esta mañana, pregúntese, ¿de quién depende que nosotros avancemos en nuestra vida cristiana? ¿De Cristo o de nosotros? ¿Tenemos alguna responsabilidad en ese crecimiento espiritual? ¿O lo único que tenemos que hacer es descansar y dejar todo en las manos del Señor? Bueno, estas palabras que el apóstol Pablo está diciendo, o que las acabo de mencionar aquí en este texto bíblico, ¿en qué contexto están? Están en un contexto donde Pablo tiene que amonestar a Pedro. ¿Y por qué? Porque Pedro se estaba comportando como un hipócrita. Con los judíos uno, con los gentiles otro, con los judíos uno, con los gentiles otro, y entonces tiene que amonestarlo. Por eso aquí en Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 12, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
comía con los gentiles. Jacobo es el mismo Santiago. Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. O sea, aquí en el Señor no puedo agarrar para ninguna de las dos partes. Aquí el único que tiene que estar en el centro de mi atención es el Señor Jesucristo. Entonces, usted sabe que en el Antiguo Testamento había muchas regulaciones con el tema de la comida y ahora en la iglesia, que eran de origen judío, esos judíos que venían, se convirtieron al Señor, no sabían cómo manejar su cristianismo y todo se mueve en un contexto judío y ahora están en un contexto no judío. Y entonces, bueno, ¿y ahora cuáles son las limitaciones para estos? ¿Cuáles son las limitaciones para aquellos? Por eso, cuando hacen el concilio allá en Hechos capítulo 15, se dan cuenta, bueno, el mismo Pedro, gracias a Dios, tiene que decir, bueno, aquí no le podemos poner carga a los gentiles, carga que el Señor nos mandó. ¿Por qué? Porque es que lo que ahora vivimos, lo vivimos por fe en el Hijo de Dios. Por eso es que Pablo tiene que resistir a Pedro y tiene que decirle cara a cara lo que está pasando. Aquí, hermano querido, y si había algún judío de extremo, fariseos, de los fariseos extremistas, era Pablo. Y ahora pues tiene que reprender a alguien que no vive su fe en el Hijo de Dios. Entonces, Pedro no debía tener ninguna duda respecto al tema de la gracia. No había ninguna duda, porque durante el mismo ministerio del Señor, el Señor mismo lo había dicho. Dice Marcos 7:18. Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Entonces, lo que contaminaba al hombre o al ser humano es lo que sale de su interior. Y en una misma visión el Señor le dice de paso que al mismo Pedro, mata y come, mata y come. Entonces, ahora lo que nosotros vivimos, lo vivimos por fe en el Señor. Aquí no vale religión, aquí no vale, estaba diciendo nuestro hermano ahí, la doctrina de William Branham. Y es que no solamente es él, es que aquí me han llegado ahora los de William Soto Santiago. Hay otro que, o sea, no solamente William Branham, sino que se dividieron otros dos. Hay uno que anda por allá en África y cada ratico me llegan aquí comentarios y que tenemos una falsa doctrina, una falsa no sé qué, etcétera, etcétera. Pero créame, hermano, que el problema no radica ni en esos tipos. El problema radica en que a veces nosotros no miramos la Biblia con la luz de la misma Biblia, sino que la vemos con la luz de esos intérpretes. Entonces, qué bueno que Dios le hizo saber a Pedro que él no debía hacer acepción de personas porque Dios no las hace. Así que Pedro tuvo un tiempo compartiendo con los gentiles, comiendo con ellos, pero tan pronto llegó una delegación de los judíos, se fue para ese lado y ya despreció a los gentiles. Entonces aquí, ¿cómo? ¿Para dónde que vamos? Es que aquí lo que vivimos ahora, lo vivimos por fe en el Hijo de Dios. Una sola fe. Por eso dice Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entiéndase esa palabra fe ahí, una sola fe, entiéndase, porque hay una regla de interpretación que dice que a veces una palabra en el conjunto de una frase cambia de significado. Entonces la palabra fe ahí significa evangelio, un solo Señor, un solo evangelio, un solo bautismo. Y un solo evangelio, ¿por qué? Porque cualquiera que traiga otro evangelio diferente a este, dice la misma Biblia, sea anatema. Un solo Señor, no hay más sino uno solo, un Curios, un Señor de señores, un Rey de reyes, un solo evangelio, una sola noticia, una sola buena noticia y un solo bautismo. Entonces, por eso Pablo tuvo que confrontar a Pedro públicamente y lo hizo delante de todos y lo había hecho público. ¿Por qué? Porque estas conductas que tenía Pedro con respecto al evangelio estaban distorsionando la verdadera imagen del evangelio. Por eso algunos hermanitos, esta carta a los Gálatas se escribió porque había algunos hermanitos de Jerusalén que
Su pastor era el apóstol Santiago, que es el mismo Jacobo, hermano del Señor. Se fueron por allá a dar una vueltica, como los hermanos Conejo, que viven saltando de iglesia en iglesia, y se fueron por allá para Galacia. Es que se me está metiendo el ruido ahí. Se fueron por allá para Galacia, y cuando llegaron a Galacia, entonces le preguntaron a los hermanos, ¿y qué les enseñó Pablo? No, Pablo nos enseñó que aquí es por fe. Aquí somos salvos por fe. Dijo, y no, Pablo sí está equivocado. No, aquí hay que ser circuncidar, hay que volver otra vez a la ley. Hay que esto. Y por eso Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, usted se dará cuenta que él ni siquiera da un saludo correcto. Entró como con rabia, con ira, estaba molesto por lo que estaban haciendo y hasta extrañado. Me extraña que tan rápido alguien haya venido a cambiarles el pensamiento. Y muchos hermanos en la misma iglesia que no se afirman en la unicidad, no se afirman en su vida cristiana. Cualquier persona que aparece por ahí en la internet mostrándoles cualquier bobada, dice que una nueva revelación, entonces se van para allá. Se van para allá, abandonan la iglesia. Aquí no podemos decir, hermano, aquí no nos metamos mentiras. La iglesia, por la gracia del Señor, es la iglesia, pero la iglesia está gobernada por seres humanos. Estamos sujetos a equivocaciones, a hacer cosas que de pronto en el momento no entendemos y nos equivocamos. Pero la iglesia como tal, no, hermano, la iglesia como tal no se equivoca. Por eso Pablo tuvo que confrontarlo públicamente. Aún Bernabé, dice la misma palabra, se unió a la misma hipocresía de Pedro. Si notamos, Pablo hubiera podido acusar a Pedro de muchas cosas, de haber tenido temor de los hombres, acusarlo de ser un racista, de haber comportado de forma grosera a sus hermanos, los gentiles, haciéndoles ese desprecio. Lo había podido tratar como un hipócrita, pero la acusación de Pablo era otra. Pablo sabía que el problema estaba en la raíz de su conducta, en la raíz. Su mal era allá en su conducta. Esa era su problemática verdadera. Pedro no se estaba comportando rectamente en cuanto a la verdad del evangelio. No era coherente, no era consecuente con la verdad del evangelio. Él ni siquiera creía lo que predicaba. Por eso, ¿qué es eso de que Cristo viva en nosotros? ¿Qué es eso? Y yo creo que no es casualidad que yo haya preparado esto esta mañana. Porque el hermano Jairo ya de antemano había hecho ahí una introducción. Nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestra raza, no depende de nuestro esfuerzo de obedecer una ley, sino en obedecer la justicia de Dios. Esa palabra justicia, entiéndase como evangelio, la justicia de la obra de Dios en Cristo. No deberíamos apartarnos de los creyentes por su origen racial, porque en una época por ahí una denominación que es los santos de los últimos tiempos decían que los negros no tenían alma. Bueno, eso ya les cambió a ellos, porque ahora necesitan a todo mundo allá que les aporte, ¿no? Entonces ya cambiaron su concepto, pero en otra época, me acuerdo que el hermano Murillo, que ya partió con el Señor, cuando él estaba como en ese afán de buscar a Dios y todo eso antes de llegar a la iglesia, él fue donde los mormones y lo expulsaron. Yo dije la palabra, hay poder. Lo expulsaron porque los negros no tenían alma. Entonces, aquí no, dice el Señor, aquí no hay acepción de personas. No podemos comportarnos con uno de una manera y con otros de otra manera. No podemos volver a nuestra antigua religión cuando estábamos allá y venirnos aquí para el evangelio, ser unos allá, ser los otros acá. No, porque eso quiere decir que el problema es del corazón. Eso no ha cambiado. Por eso Pablo dice, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Lo que yo ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó a sí mismo y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Dice Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Yo no morí a la ley para vivir como a mí me da la gana, en otras palabras. Yo morí a la ley por medio de la ley
a fin de poder vivir para Dios. Eso es lo que quiere decir el texto. Cuando yo finalmente me doy cuenta que no podía llenar la expectativa, la medida de la ley, entonces moría esa ley como un medio de salvación, no como norma que yo debo obedecer y a la cual yo debo conducirme, sino que moría esa forma, como dice Romanos 7, para casarme con la justicia, con el esposo, el dueño de la gracia, el dueño de la justicia. Pablo y todos nosotros morimos a la ley como un medio de salvación y tomamos la decisión de confiar únicamente en Cristo, y en ese momento es cuando nosotros empezamos a vivir para Dios. Que realmente empezamos a vivir para Dios es cuando nosotros morimos a ese tipo de ley, a ese tipo de religión, y ahora empezamos a vivir para la gloria del Señor. Pablo nos está diciendo a través de estos pasajes de la Biblia que muchos están tratando de ganar el favor de Dios por su esfuerzo personal y no están viviendo en realidad para Dios. Voy a ponérselo así como con un ejemplo más práctico. Bueno, Señor, esta mañana me levanté más temprano. Vaya apuntando, Señor. Esta mañana oré una hora, Señor. Vaya apuntando, por favor. Ya le tengo un mercadito listo al vecino que está pasando. Vaya apuntando, Señor. Esta mañana me he portado lo máximo. Vaya apuntando. Este día tiene que ser extraordinario. No, de hecho ya es extraordinario estar con el Señor. Pero no pienses que por hacer algunas cosas tú te vas a ganar el favor de Dios. No. No, porque entonces deja de ser gracia. Entonces es por las obras. Aquí no somos salvos por las obras. ¿Por qué me porto bien? ¿Por qué soy obediente? Porque la obediencia y el portarme bien es el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O sea, por gracia, sabiendo. Y el problema es que nos cuesta creer eso. El problema es que nos cuesta vivir eso. El problema es que nos cuesta tener eso en el corazón constantemente. Eso es, ¿por qué? Porque venimos de una religión que nos enseñó que todo era por obras. No, aquí la obra la hizo Cristo en la cruz del Calvario, y si yo ahora obedezco, soy obediente, si me porto bien, si soy un señor o un hijo de Dios como tengo que ser, si honro a los demás porque soy un hijo de Dios, lo hago porque alguien hizo algo por mí. ¿Qué hizo por mí? Pues me libró del pecado, la ley y del infierno, dice Romanos 8:2. Entonces, yo soy obediente por eso. A ti te dan un regalo para que te portes bien. Ay, te portas de maravilla. Dios mío, lo estaba anhelando con todo el corazón, y haces transformaciones en tu vida. Bueno, el evangelio, la mayor transformación que hizo fue que nos libró del infierno. Así de fácil. Entonces, esa es la vida de obediencia que vio, porque si tú vives con la idea, me voy a portar bien, es que Dios me va a disciplinar, Dios esto, Dios aquello, ya estás grave. Ya Cristo no vive en ti, no vives por la fe en el Hijo de Dios. Ellos no están viviendo para Dios. Las personas que quieren salvarse por su obediencia, las personas que quieren salvarse por sus buenas obras, no están viviendo para Dios. Por eso es que yo voy en contra un poco de todo eso, a veces de hacer sentir mal a la gente en el culto para que venga y se arrodille. Hermano, es que aquí nadie se escapa. Aquí nadie se escapa. Aquí nadie se escapa. Aquí todos, si queremos obedecer a Dios, es que lo hacemos es sencillamente por lo que le hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ese es el contexto. Este es el contexto de Gálatas 2:20. Muchos conocemos de memoria, pero necesitamos experimentar y saber cómo aplicamos esto en nuestra vida cristiana. Ya fuimos crucificados juntamente con Cristo si ahora somos cristianos. No es una exhortación a cargar una cruz, no, es a seguir a Cristo. Es una descripción de una realidad que Pablo está viviendo, algo que ya sucedió. Yo he sido crucificado con Cristo. Ya por el evangelio, en el contexto a la amonestación de Pablo a Pedro, está diciendo que ese fariseo santurrón que era Pablo,
que había pasado gran parte de su vida tratando de salvarse por medio de la obediencia a la ley, murió. El problema es que nosotros, aunque no lo querramos reconocer, y perdóneme por lo que voy a decir, pero es que la mayoría somos fariseos en recuperación. La mayoría. El hermanito y sucede mucho, ¿no? Y el pastor puso a ese hermano a tomar la ofrenda. Y es que el pastor no se ha enterado de que el hermano tal. Uy, pasaron ese hermano. Uy, ese hermanito, si el pastor supiera, se acuerda cuando el Señor se fue por allá a almorzar en la casa de un fariseo, que el fariseo le dijo, si este realmente fuera profeta, uy, no estaría aquí tocando a esta mujer. Entonces, nosotros a veces hacemos el papel del fariseo, nos vamos al extremo. Entonces el hermanito mío salió de mi gracia, yo soy mejor que él, yo sí ayuno 2 veces por semana, yo doy mis diezmos, yo oro, no sé qué, pero dice la palabra de Dios que esa oración de ese fariseo no fue escuchada. En cambio, la del publicano que estaba tirado debajo del piso dijo, Señor, ni siquiera soy digno de que me mires. ¿Por qué? Porque es que el problema es que esto no es por ley, hermano querido, esto no es por ley, esto es por gracia. Entre más te parezcas a Dios cuando te consagras, porque eso es lo que estamos haciendo, santificándonos cuando ayunamos, cuando oramos, cuando predicamos, cuando leemos la Biblia, cuando tenemos esa vida de consagración que nos estamos santificando más, es cuando más, ojo con lo que te voy a decir, es cuando más tienes que parecerte al Señor. Y la Biblia dice en Lucas 15 que el Señor quería estar con los pecadores. Y los pecadores querían estar con el Señor, pero el fariseo no quiere por ningún motivo, no quiere, y a veces nos comportamos así. Por eso yo digo, con todo el respeto que usted se merece, a veces somos fariseos en recuperación. Yo creo que si cargáramos menos piedras ahí en el bolsillo, habría más gente en la iglesia, téngalo por seguro. De pronto la hermanita que por aquí se levantó un poquito la falda, ya no le decimos Dios le bendiga. Somos más santos que Dios. Pero dejemos ese tema ahí. Alguien decía que la crucifixión de nuestro Señor Jesús es la más grande declaración de mi naturaleza infernal, de lo que yo necesitaba como persona. La muerte de Cristo en la cruz implica necesariamente que este individuo era antes de ser cristiano, ya murió. Eso es lo que significa estar juntamente crucificado con Cristo. Este orgulloso, soberbio, arrogante, que pensaba que era una maravilla de persona, murió crucificado con Cristo. Ese fariseo santurrón que era Pablo ha sido crucificado juntamente con Cristo. Cristo tuvo que morir para salvarme. Y es evidente que yo no podía salvarme por mí mismo de ninguna manera. Por más que me esforzara, Él tuvo que pagar por mis pecados porque yo tenía una deuda infinita con la justicia divina. Tenía órdenes de captura de todas partes. Nunca lo hubiera podido pagar por más que me esforzara. Le preguntaron a una señora que trabajaba con bueno, no me acuerdo la palabra que se usa, la palabra técnica, pero le decimos ancianatos. Llevaba, póngale que como 60, casi 50 años. Empezó como a los 20, 18 años y ya tenía 70 y algo. De esas que se visten así blanquito, bonitas. Entonces le preguntaron, ¿usted ya es salva? Dijo, estoy trabajando por eso. y se estaba esforzando. Y créanme lo que a veces lo hacen de buenas intenciones. No lo hacen de malas intenciones. El problema es que no saben que con Cristo estamos juntamente crucificados. Filipenses en el capítulo 3, versículo 7 al 9,
Pero cuántas cosas, dice él, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Y esto nos ayuda a entender un poquito mejor lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo era un fariseo, él se veía a sí mismo como una persona irreprensible en cuanto a la ley. Él creía tener sus papeles en regla con la justicia de Dios, con la corte celestial. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo era tener sus papeles en regla? Por medio de la obediencia a la ley. Hasta que se dio cuenta que esa ley era un instrumento de condenación, no de salvación. Por eso la Biblia dice que ninguno fue salvo por la ley. ¿Por qué? Porque todos los sacrificios de la ley y toda la ley en sí misma apuntaba a Jesucristo el Señor. Entonces los que eran del Antiguo Testamento fueron salvos apuntando al Mesías que iba a venir. Por eso hay una frase que se le aplica a Noé y se le aplica a Abraham, que dice, y su fe le fue contada por justicia. Le creyeron a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Como está en un contexto del Mesías, o sea, esa fe la pusieron en el Mesías que iba a venir y que le iba a perdonar sus pecados, y por eso se les fue contada por justicia. O sea, fueron salvos por apuntar su mirada a Cristo el Señor. De hecho, cuando tú lees Hebreos 11 y entras al 12, tú observarás que esos testigos venían apuntando su fe a Jesús. No lo vieron, pero esperaron en él. No lo conocieron, pero esperaron en él. Nosotros lo tenemos en un pasado, pero muy, muy cercano, y lo tenemos en un presente. Entonces, ¿quiénes son más privilegiados? Nosotros. Entonces, lo que dice Pablo aquí, todas esas cosas que para mí eran ganancias, sacar pecho, orgullo, títulos, plata, no sé qué, eso es basura para mí. Y todo eso lo estimé por basura para ganar a Cristo. Entonces, nosotros tenemos la justicia de Dios por la fe. Y Pablo se dio cuenta de la pecaminosa insensatez de estar confiando en su propia justicia. Y ahora se gozaba de poder aceptar a Cristo, aceptar como un regalo la justicia de Cristo por medio de la fe. Así que, mi hermano, no, si te santificas, no es que sea malo santificarte. Ten cuidado hacia dónde te vas. Vea, muchos se han dividido de la iglesia y se han ido a formar organizaciones porque se han vuelto más santos que Dios. Y eso sí es delicado, muy delicado, delicado. Y cuando se dan cuenta, las cosas están peores. Porque que nosotros tenemos es una lucha continua con nuestra carne. Y el mismo bien que puede estar con nosotros puede llegar, ese mismo mal que puede estar con nosotros puede llegar hasta las mismas puertas del cielo. Y a veces hacernos crecer. Esto aquí no es por obras, aquí es por obedecer la justicia de Dios. La justicia de Dios se obedece por fe. ¿Por qué? Porque el Señor hizo una obra que yo no merecía. ¿Y por qué no portarme bien si Él hizo lo que yo no merecía? ¿Por qué no portarme bien si Él ya de antemano me bendijo? Si tú haces buenas cosas, de hecho también te va a ir bien. Si te portas bien, por eso las consecuencias de nuestras malas decisiones a veces se ven evidentes, porque el Señor pues quiere que no lo hagamos. De hecho, dejó en su palabra escrito cuál es el propósito de nuestra existencia, qué hagamos, qué no hagamos. Este es un manual de fe y de conducta para que tú y yo nos movamos en esta vida con mucha sabiduría, mucha prudencia. Alguien decía, un cristiano es alguien que ha muerto con Cristo, cuya obstinación, esta frase no es mía, ni la tomé por ahí de alguien,
Un cristiano es alguien que ha muerto con Cristo, cuya obstinación ha sido quebrantada. Acuérdense que esa palabra obstinación aparece allá en el Antiguo Testamento cuando dice que la obstinación es igual que la idolatría. ¿Se acuerdan? En primera o segunda de Samuel, no me acuerdo muy bien, cuyo descaro ha sido destrozado, cuyo corazón de piedra ha sido aplastado, cuyo orgullo ha sido destruido, cuya vida ahora está dominada por Cristo. Eso significa estar crucificado con Cristo Jesús. No es simplemente o simplemente entender intelectualmente que soy un pecador, que debo confesar mis pecados, que debo entregarme a Cristo. Eso es intelectual. Es mucho más que eso. Es alguien que ha sido aplastado totalmente en todo su ego, en todo su fariseísmo, en todo su orgullo, en toda su vanidad, para poder confiar únicamente en Cristo Jesús. Eso significa la frase: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, como segundo punto, es el hecho de que si somos cristianos, tenemos una nueva vida, que no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros. Por eso dice el texto, lo repetimos nuevamente, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya crucifiqué, ya morí a esa ley, morí a eso que yo tenía, sentía, todo eso, a ese fariseísmo en recuperación. Yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es solamente decir Cristo vive en mí. Esa frase suena lindo. Entonces, como suena lindo esa frase que dicen, ay, Cristo es el dueño de mi vida, pero yo le pregunto, ¿también es el dueño de tu cuerpo? A veces criticamos, el que está sufriendo de diabetes critica tanto al que fuma, y resulta que el que está sufriendo de diabetes va y se toma una Coca-Cola con una tarta 3 leches. Imagínense. Y critica al que fuma. Eso es igual. Entonces, no es solamente decir que Cristo vive en mí. No es solamente decir Cristo es el dueño de mi vida. Pero la pregunta es, ¿también es el dueño de mi cuerpo? Entonces, ¿por qué te vistes como te vistes? Si tú lees 1 Corintios capítulo 6, te darás cuenta de que el cuerpo no solamente tiene un propósito temporal, sino que también tiene un propósito eterno. Por eso, mi hermana, cuando tú te vistas para salir a la calle, por favor, mira abajo, mira arriba, mira a frente, mira atrás, mira a los lados. Porque si tú haces pecar un varón, ya estás en problemas. Es un problema del corazón. Créamelo. Aquí la iglesia no pone medidas. Aquí no, es que tienes que usar la falda aquí, tienes que usarla. No, es que aquí Cristo vive en nosotros. Entonces, no tengo nada que hacer, es simplemente dejarme llevar por Cristo. Entonces, la pregunta sería, ¿está Pablo aquí diciendo que su personalidad quedó completamente anulada porque ahora Cristo vive en él? Por supuesto que no. Todas las veces que Pablo hace alusión a sí mismo en el texto, el pronombre tácito yo aparece ahí, o es sobreentendido. Yo he sido crucificado. Yo no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo yo en la carne, la vida yo, ese sujeto está implícito ahí. Por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 7 alusiones en un solo texto, que no las ve usted directamente, pero que Pablo las está diciendo aquí en este versículo. Así que Pablo lo que está diciendo es, ¿desapareció ahora Pablo por ser cristiano? ¿Qué significa eso? No. Por un lado está diciendo que él está viviendo una vida nueva en Cristo y que depende completamente de la justicia de Dios en su propia vida. Pero lo que está refiriéndose a Pablo es que ese yo pecador, ese arrogante, ese soberbio, ese fariseo, ese santurrón ya no existe. Sí, sigue siendo humano, pero eso ya no existe. Puede ser que no hayamos sido de pronto en la vida pasada unos santurrones, pero yo era como Pablo.
Yo vivía abiertamente en inmoralidad, pero si ahora somos cristianos, este texto también se aplica a nosotros. La deuda que teníamos con la justicia divina fue cancelada. ¿Sabe qué dice Pedro? Pedro dice allá en su primera carta que nosotros estamos como cuando no hemos partido ni una vajilla, ni siquiera el pocillito más chiquitico, porque él hizo todas las cosas. Ya no existe. Alonso Castro ya no existe. Murió, fue crucificado. Que todavía ese viejo hombre a veces se quiere levantar. Y claro, es un enemigo, es una lucha a muerte. Y se quiere levantar porque a ratos quiere levantarse el ego, el orgullo, el viejo yo, el de los títulos, el del éxito, el éxito mundano, por supuesto. Esto aquí, lo otro aquí, la plata, la visión. Y hoy día que hay tanta visión para Norteamérica, yo no he visto ninguno que tenga visión para África. Mucha visión para Norteamérica. Y aunque me diga que se fueron casi legales, es como decir anillos de casi oro. Sí, hermano, con todo el respeto que todos se merecen, pero es que eso es verdad. Sí, legal es que tú te vayas con tu visa de trabajo, entres legal por el aeropuerto, que te reciban, que te sellen, que ya esto. Pero casi legal, dicen, aquí te estamos esperando. La mafia de México te está esperando para entrarte casi legal. No, hermano, no nos metamos mentiras. Todo eso tiene que morir en nuestra vida, todo eso, todo eso. Pensemos en un momento por la cosa más vergonzosa que usted y yo hayamos hecho en nuestra vida. Bueno, piense qué fue lo más vergonzoso. Yo ya estoy pensando aquí. Bueno, si somos cristianos, esa deuda ya quedó cancelada. El individuo que hizo eso ya no existe más. Pero no solo eso, lo glorioso de la salvación es que no consiste en el hecho de que tengamos una deuda pendiente en el tribunal de Dios, sino que yo puedo tener en el banco, aparte de que ya mi deuda fue cancelada, tengo un abono. Un abono. Me abonaron algo ahí. O sea, pagaron mi deuda, pero aparte de eso tengo una ñapa. Ya no tengo deuda, pero mi cuenta no solamente está en cero, sino que aparte de eso, tengo un abono ahí. Las arras del reino de los cielos. Lo que hizo el Señor fue cancelar nuestra deuda y al mismo tiempo poner en tu cuenta, en mi cuenta, la justicia perfecta de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos ama como nadie ha amado en este mundo y qué bueno que usted pueda vivir esa vida, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Qué bueno que en esta mañana podamos decir, Señor, gracias porque ese arrogante fariseo, pagano, egoísta, idólatra, orgulloso, amador del éxito mundano, ladrón de gloria, ya fue crucificado allá en la cruz del Calvario y que todas mis deudas fueron canceladas, pero que aparte de eso tengo como abono la justicia de Dios. Por eso es que mi hermano, el apóstol Juan, se atreve a decir, y la sangre de Jesucristo, y es para la iglesia, nos limpia de todo pecado. Aún, ¿cuánto nos demoramos en pecar? 1, 2 minutos, 3 minutos. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. La paz de Cristo para todos y espero que esto quede en su corazón para estos días.